Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy nos sumergimos en una historia milenaria que, sorprendentemente, sigue viva no solo en la memoria del pueblo judío, sino también en los discursos de odio del presente. Vamos a hablar de Purim, una festividad que conmemora el primer intento sistemático de aniquilación del pueblo judío, ocurrido en el Imperio Persa. Y de cómo ese mismo relato ha sido distorsionado y utilizado como herramienta de propaganda por el régimen islamista de Irán. Purim es la festividad más alegre del calendario judío. Se celebra el día 14 del mes de Adar, en el calendario hebreo, y suele coincidir con los últimos días de febrero o los primeros de marzo. En el año 2025, la festividad comenzó al anochecer del sábado 23 de marzo y concluyó el domingo 24. El origen de esta festividad está en el libro de Esther, uno de los textos que forman parte de los Ketubim, los escritos de la Biblia hebrea. Los hechos narrados tienen lugar durante el dominio del Imperio Persa, bajo el reinado del rey Asuero, a quien muchos identifican como Jerjes I. En ese vasto imperio, que se extendía desde la India hasta Etiopía, vivía una significativa comunidad judía descendiente de los exiliados del reino de Judá. La historia comienza con un conflicto en la corte. El rey Asuero organiza un gran banquete y ordena que su esposa, la reina Vasti, se presente ante los invitados. Vasti se niega. Como consecuencia, es destituida. Entonces el rey busca una nueva esposa. Se organiza un concurso de belleza entre jóvenes vírgenes del reino, y entre ellas es elegida Esther, una joven judía huérfana que vive con su primo Mardoqueo. El rey desconoce el origen de Esther, quien por consejo de Mardoqueo oculta su identidad. Mardoqueo, por su parte, había salvado al rey al descubrir un complot para asesinarlo. Este acto es registrado en los anales del reino. Sin embargo, otro hombre, Amán, asciende en jerarquía y exige que todos se inclinen ante él. Mardoqueo se niega, y Amán decide castigar no solo a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. Amán lanza suertes, Purim, en hebreo, para fijar la fecha del exterminio. La suerte cae en el día 13 de Adar. Convence al rey de emitir un decreto oficial que ordena la aniquilación de todos los judíos del imperio, hombres, mujeres y niños, en un solo día. El decreto, sellado con el anillo real, se difunde por todo el imperio. Cuando Mardoqueo se entera, viste saco y ceniza, y acude a la puerta del palacio. Pide a Esther que intervenga. Esther, consciente del peligro de presentarse ante el rey sin ser llamada, decide hacerlo. Pero antes pide a todos los judíos que ayunen durante 3 días. Esther entra al palacio. El rey la recibe con benevolencia. Ella lo invita a un banquete, al que también asiste Amán. En un segundo banquete, Esther revela que es judía y denuncia que su pueblo ha sido condenado a muerte por orden de Amán. El rey, enfurecido, sale al jardín. Al regresar, encuentra a Amán suplicando por su vida sobre el lecho de Esther, lo que interpreta como una falta grave. Entonces ordena que Amán sea ejecutado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Aunque el primer decreto no podía revocarse, el rey autoriza a los judíos a defenderse. El 13 de Adar, los judíos luchan y vencen a sus enemigos. En la ciudad de Susán, la lucha se prolonga un día más. Por eso, en las ciudades amuralladas como Susán, Purim se celebra el 15 de Adar. En las ciudades abiertas, se celebra el 14. Así nace la festividad de Purim. El texto establece que debe celebrarse con alegría, banquetes, envío de alimentos a los amigos, ayuda a los necesitados y la lectura pública del libro de Esther o Megilá. Durante la lectura, cada vez que se menciona el nombre de Amán, se hace ruido con matracas para borrar simbólicamente su memoria. Se acostumbra además a disfrazarse y realizar representaciones teatrales llamadas Purimspiels. Los disfraces aluden al ocultamiento y desenmascaramiento que caracterizan esta historia. También se comen dulces tradicionales llamados orej de Amán o amantaschen, empanadas triangulares rellenas de semillas de amapola, membrillo o ciruelas. Purim es, así, una celebración de la supervivencia frente al intento sistemático de exterminio.
Una festividad que transforma el decreto de muerte en un canto a la vida. Pero esta historia, que celebra la resistencia judía ante la amenaza de exterminio, ha sido en nuestros días tergiversada por aquellos que alimentan el antisemitismo moderno. El régimen islamista de Irán ha reinterpretado el relato de Esther para acusar a los judíos de haber cometido un genocidio contra los persas. Una inversión completa del texto bíblico. Medios estatales como Pars Today han publicado artículos en los que afirman que los judíos mataron a más de 75.000 persas inocentes y que Purim celebra una masacre. Incluso se habla de desfiles caníbales y de un festival de sangre. Algunos comentaristas iraníes han exagerado la cifra, llevándola a más de 500.000, sin ningún respaldo textual ni histórico. Académicos revisionistas como Nasser Porpir han propagado estas ideas, sosteniendo que el pueblo persa fue exterminado por los judíos y que el país quedó despoblado hasta la llegada del Islam. Estas teorías, aunque infundadas, son difundidas sin crítica por voceros del régimen. Pero la propaganda no se detiene ahí. El mausoleo tradicional de Esther y Mardoqueo, ubicado en la ciudad iraní de Hamadán, ha sido objeto de ataques vandálicos. En mayo de 2020, el lugar fue atacado con cócteles Molotov. En otras ocasiones, se colocaron banderas palestinas sobre la tumba. Se han hecho llamados a transformar el sitio en un museo de los crímenes sionistas, en vez de preservarlo como patrimonio judío. Estas acciones, lejos de ser meros actos de vandalismo, forman parte de una campaña ideológica para reescribir la historia y desacreditar al pueblo judío. Lo que en el relato original fue una defensa legítima ante una amenaza de exterminio, se convierte ahora en una supuesta confesión de culpa. Una vieja estrategia del antisemitismo, acusar a las víctimas de ser los verdaderos agresores. Purim, entonces, es mucho más que una festividad alegre. Es memoria. Es identidad. Es una respuesta milenaria frente al odio. Y también es un espejo del presente. Porque cuando los antiguos decretos de muerte son convertidos en propaganda, cuando la historia de liberación es distorsionada como crimen, el antisemitismo demuestra que aún no ha sido derrotado. Así concluye este episodio de Antisemitismo en la Historia. Gracias por escuchar. Te esperamos en el próximo episodio.